Bienvenidos a la trinchera de los libros, donde la batalla por llegar a ustedes nunca se detiene, porque en esta trinchera los libros siempre disparan primero. Y en esta trinchera yo sí que marco el lugar. La defensa de la libertad empieza por respetar. Y en la trinchera eso es revolución cultural. Hoy tenemos con nosotros a José Carlos Vara, nacido en Madrid en 1982, y con un extenso currículum profesional que voy a intentar sintetizar para poner un poco en contexto a nuestros espectadores. Es economista, perito judicial de delitos económicos, escritor y experto en banca, riesgos financieros y regulación, licenciado en ciencias empresariales, en criminología, investigación privada y en ciberseguridad y ciberdelincuencia, además de máster en estadística, en recursos humanos, en gestión financiera, en banca y en Big Data. Ha trabajado en el Banco Santander, en CaixaBank, liderando equipos multidisciplinares, y es ganador de varios certámenes nacionales e internacionales y ya cuenta con varias novelas en el mercado, pero de la que nos vamos a centrar hoy es El Cazador de Estrellas, que es un poco la que está promocionando ahora y realizando presentaciones. José Carlos, sé que me he dejado cosas en el tintero de tu currículum, pero bueno, si no es que no termino. Bienvenido a la trinchera. Sí, lo primero, encantado. Muchas gracias a ti por el tiempo y a todo el mundo que lo está escuchando. Y bueno, te has dejado cositas, pero no te preocupes. Sé que mi currículum es muy extenso, mi perfil es muy particular, me lo dicen siempre, así que Sí. no te preocupes. Y vamos a Vamos entrar a en descubrir materia. un poco más también de tu perfil, porque Sí. tú tienes una pasión, ¿no?, muy grande por la economía y por el tema de la banca, y me gustaría un poco, para que entendamos todo este currículum, que nos explicaras de dónde surge esa pasión. Bueno, yo siempre me he considerado, cuando te preguntaban de pequeño qué quería ser, yo siempre decía que quería trabajar en banca y tengo la gran suerte que toda mi carrera profesional ha ido encaminada en ese sentido. Siempre me ha gustado la economía, me ha encantado, soy un friki, igual que hay gente que quería ser médico, que quería ser astronauta, yo siempre quería ser banquero o bancario, en este caso, porque no soy el dueño del banco, ojalá. Sí. Y afortunadamente, pues hombre, empecé a trabajar en el Banco Santander y seguimos en el mundo de la banca, ahí día a día y paso a paso. Pero ¿qué es lo que te llamaba la atención de la banca? Es decir, ese entorno, ¿qué es lo que...? Siempre me llamaba mucho la atención el cómo se hacía el dinero, cómo se cerraban las operaciones, cómo desde muy pequeño me llamó mucho la atención el mercado de la bolsa. Fui con mi padre a la Bolsa de Madrid y la vi, me gustó mucho cómo cerraba, me llamó mucho la atención el cómo se cerraban los acuerdos y entonces fui indagando y dije, jolín, esto es lo que me gusta y quiero seguir, quiero estar ahí, quiero estar, ser parte de ello y ver cómo funciona el mundo, porque al fin y al cabo la banca, yo siempre estoy especializado en la banca mayorista, no es la banca tradicional que conoce todo el mundo, de vas al Mm. cajero y sacas el dinero, sino que es banca de inversión, banca mayorista, préstamos que se hacen entre bancos, es decir, donde realmente se mueve el dinero y se ve la economía mundial. Claro, pero entiendo que también tenías más soltura ya de pequeño con el tema de matemáticas, ciencias, ¿no? Sí, Porque lo necesitas, las matemáticas que son fundamentales, ¿no? sí, de hecho, pues hombre, aunque suene muy pedante, soy superdotado y Ah, justo, para la gente que no lo sepa, cuando alguien dice que es superdotado, no es superdotado en todo, sino que es claro. superdotado, hay gente que es superdotado en matemáticas, en lenguaje, en memoria, que hay gente que dice, jolín, ¿qué memoria tiene? Pues en mi caso yo soy superdotado en matemáticas. O sea, que Entonces, las lo que es operaciones... la habilidad con los números, la habilidad de abstraer y de sacar información de los números es lo que a mí me permite pues trabajar en lo que trabajo y ganarme la vida. Claro. Tú has tenido que elaborar también bueno, informes sobre el delito económico, ¿no? Blanqueo de capital. Y aquí me surge una pregunta. Digo, bueno, ¿se blanquea mucho dinero en España? Se blanquea, se blanquea. Parece que Sí, no, ¿no? pero se blanquea, sí. Y además es mucho más fácil de lo que la gente cree. Yo esto espero que no voy a dar detalles porque No, no voy a enseñar a nadie a delinquir, pero es más fácil de lo que la gente cree. Si conoces el sistema es muy fácil. O sea, cuando salen, yo por ejemplo tengo conversaciones con mi mujer o con mi suegro o con mi padre, típicos casos que salen ahora, por ejemplo, de los que están ahora en la pomada del PSOE, de Coldo o la Gürtel, yo siempre digo, pues mira, seguro que lo han hecho así y así. Y cuando van sacando la noticia dicen, joder, ¿cómo lo sabías? Digo, pues es que es la estructura básica. O sea, si blanqueas, lo tienes que hacer así, si no, no puedes hacerlo. Esas cantidades solo tienes una manera de hacerlo. pero siempre los pillan. Sí, hombre, sí, sí, porque hay una cosa muy... Claro, es que hay muchos casos, y esto se ha estudiado mucho también en criminología, y yo lo enlazo también con mi otra Sí. gran pasión, que es la criminología.
a la gente se la pilla no por el delito, sino que se la pilla por lo ávido de cometer el delito. Es decir, si tú tienes la suficiente inteligencia de cometer un delito y parar y retirarte, es muy difícil que te pillen. Pero si lo haces una vez y dices, jolín, no me han pillado, lo hago una segunda, no me han pillado, lo haces una tercera, no me han pillado, al final se convierte, se segrega dopamina, es como Mm, cuando haces deporte o tienes algún tipo de... Esto está estudiado sí, científicamente. O sea, no me lo estoy inventando, están los sí. estudios de psicología y de criminología. Y al final el cerebro crea una dependencia a esa dopamina y al final se hace un junkie de delinquir precisamente porque como no le pillan, pues Mm. sigue haciéndolo. O sea, es muy curioso. Si la gente tiene curiosidad de verlo, es muy curioso cómo funciona el cerebro humano, que vea estudios de criminología, de psicología y verán que es muy curioso. O sea, si la gente fuera un poquito más fría, sería muy difícil de pillarles. O sea, tú serías un buen delincuente, ¿no? Hombre, espero que no, pero bueno, oye, también al conocer el sistema siempre puedes, es muy difícil que luego te pillen, pero bueno, Claro. yo, Bueno, yo voy por la entiendo vía que legal. criminología te ha ayudado también a nivel literario, ¿no? A escribir Sí, ciertas escenas y... sí, aunque bueno, yo tradicionalmente lo que más escribo es novela histórica. Mm, Sí es cierto que ahora que tengo entre manos una novela de suspense, pero la criminología te ayuda mucho a conocer, sobre todo a conocer el perfil. A desarrollar los personajes, a ver cómo pueden evolucionar, cómo reaccionan ante ciertas situaciones. Y eso en cualquier tipo de literatura, ya sea pues novela histórica, como comentaba anteriormente, o más novela de suspense, o cualquier tipo de literatura, te ayuda mucho a confeccionar el personaje y a saber llevar la trama donde tú quieres llevarla. claro. Pero te ha inspirado el hecho de haber liderado equipos, ¿no? De haber pasado por diferentes universidades, de haber trabajado en la banca. ¿Te ha inspirado en algo para escribir o han sido otras experiencias las que... Sí y no. Y aquí entro un poco en el contexto de cómo llego yo a este mundo de la escritura. Ujú, Yo por, soy un ávido lector, eso se lo tengo que dar a mi padre. Mi padre. Bueno, mi padre y mi madre, pero sobre todo mi padre, desde pequeñito siempre me inculcó el arte y la literatura. ujú, Mi padre, no, vamos, no pasa nada. Mi padre es una persona que se tuvo que poner a trabajar joven y tuvo unos estudios muy básicos, pero él siempre ha estado leyendo, siempre ha estado formándose, siempre ha estado culturizándose y a mí me inculcó eso. Me inculcó que tenía que estudiar, que tenía que aprender. También al ser superdotado, soy una persona muy curiosa, que es un síntoma de ser superdotado. Y yo me habré leído más de 3.000 libros en mi vida. Yo siempre estoy leyendo. Siempre estoy continuamente leyendo. De hecho, mi sueño es algún día tener mi pequeña biblioteca en casa, ahora las tengo en cajas y en trasteros los libros porque no los puedo tener en casa, sí, pero bueno, algún día tendré mi biblioteca. Y, y más centrando el tiro a la respuesta, yo siempre escribía. Si eres un buen lector, siempre vas a ser un gran escritor o un escritor, porque siempre una cosa va de la mano de la otra. Y yo no decía nada a nadie. Entonces yo empiezo a trabajar en banca y empiezo a trabajar como divulgador financiero, porque en España la educación financiera que se da no es... En Estados Unidos, por ejemplo, se estudia educación financiera, se les enseña a los chicos a manejar presupuestos, a cómo mm, confeccionarlos, pero presupuestos de andar por casa, cómo funciona la tarjeta, cómo funciona la cuenta corriente, sí. Lo que es economía de andar por casa. En España no. Entonces yo entro en un programa de la Asociación Española de la Banca, donde entro como divulgador y damos charlas a colegios, mm, a institutos, a gente con pocos recursos y pocos medios, para enseñarles a manejar pues la economía que tienen. Me presentan los manuales y los manuales estaban en pesetas. Fíjate que ya llevamos con el euro un cuarto de siglo. Y le dije, hombre, digo, esto no puede ser, digo, y me dijeron, pues si quieres, actualízalos tú. Entonces yo los actualizo, los modernizo, les doy otro enfoque y les gustó. Y me dijeron, oye, ¿te importa que los publiquemos? Y así, pues oye, por lo menos el trabajo que haces, que tengo un reconocimiento. Y digo, pues oye, si queréis, no tengo ningún problema. Y esa es la primera parte. La segunda, yo sigo escribiendo y sigo escribiendo mis cosas. En mi ordenador tengo más de 20 novelas, o sea que imagínate. Hace 3 años nace mi primera persona favorita, que es mi hija Claudia. Y yo la quería hacer la quería hacer algo para que el día de mañana cuando yo no estuviera, darle unas enseñanzas que ella pudiera enseñar a sus futuros hijos.
Y entonces le hago un libro que se llama 31 cuentos para Claudia, que es un cuento para cada día del mes, Sí. donde le enseño pues, que tiene que ser buena con la gente, que tiene que ser empática, es decir, ciertas enseñanzas que hay que enseñar a los niños y se lo regalo. Entonces mi mujer sorprendida lo lee, se lo enseña a mi suegra, se lo enseña a mi suegro, a mi familia y toda mi familia me dice, pero bueno, ¿y esto? Dice, esto está muy bien. Dice, ¿por qué no lo sacas a la venta? Lo puse a la venta en una plataforma, no sé si se puede decir, pero Mm. Amazon, no sé si se pueden decir Sí, nombres, sí. y empieza a tener mucha acogida y la gente me dice, oye, ¿por qué no empiezas a publicar cosas? Entonces un amigo mío del trabajo, su mujer es escritora y me dijo, dice, pásame otra cosa que tengas, que me ha pedido mi mujer que le pases algo. Se lo paso, le paso mi primera novela, se lo pasa a su editor y me contactan y me dicen, oye, que esto que tienes está muy... que, oye, que escribes bien, nos gusta y lo queremos publicar. Y bueno, y así han sido estos 3 últimos años que han sido una vorágine brutal Claro. Mm. de publicaciones, o sea, Mm. pero enorme, o sea, cada vez que mando algo y me piden algo, me lo publican, o sea, tengo esa gran suerte. Mm. Hace 2 meses nace mi segunda hija, que le hago lo mismo, 31 cuentos para Jimena, lo mismo, está teniendo un éxito genial. Y hoy precisamente presento aquí en Madrid mi tercera novela, que luego hablaremos un poquito más adelante, El Sí, cazador de sí. estrellas. Y entre medias, pues la gente me ha ido diciendo que para ir creciendo y cogiendo un nombre, pues que me fuera presentando a certámenes literarios. Y en los últimos 14 meses he ganado ya más de 80 certámenes. Claro, te iba a O preguntar sea, cómo se gestiona ganar más de 80 premios literarios y, bueno, ¿cuál ha sido el más especial? Porque ha ganado un poco de todo, o sea. sí. Para mí el más especial, pues fíjate, te diría que el de Divisa Taurina, Ujú. que lo dio la razón. Sí. Ese me inspiré en una historia personal que está basada en una historia de mi hermano, porque mi hermano quiso ser torero, pero no pudo. Si tuviera que hacer un top 3 sería ese. Luego, la semana pasada que me han dado un honoris causa en una universidad de Perú por uno de Macondos, porque los Macondos, para la gente que no lo sepa, son las ciudades en las que el tiempo no pasa, que es un concepto que diseñó Gabriel García Márquez en Cien años de Sí. soledad, que es un libro que a mí me impresionó desde pequeñito y me han dado un honoris causa en la Universidad de Perú que tengo que recoger ahora en el mes de marzo. Ese para mí ha sido muy importante porque la historia está basada en mi abuelo, en el padre de mi madre, que falleció tristemente hace 2 años, que para mí ha sido una de las personas que más me ha marcado en la vida. Mi madre dice que la tradición literaria viene de él porque mi abuelo cantaba mucho y escribía coplas, Ujú. y mi tradición literaria viene de él. Y si tuviera que cerrar el top 3, este martes, hace 2 días, recibí uno aquí en Madrid, que era por una asociación que lucha, que espero que siga luchando y que tenga más recursos, que se llama Invertarte, en Leganés, que lucha contra el maltrato contra la mujer. Sí. Y me pasó lo mismo. Ese relato lo hice como una enseñanza para mis hijas, para Ujú. enseñarles que tienen que ser, que no son ni mejores ni peores que los hombres y que el amor no consiste en dolor, sino que en ser iguales a la otra persona y en crecer mutuamente. Mm. Pero tú vienes de una familia taurina, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se gestiona esto? Porque claro, muchas veces está la polémica, ¿no? De la literatura y la tauromaquia. O sea, al final, ¿tú le ves, sigues viendo futuro a la tauromaquia en España, pese a ciertas corrientes que intentan eliminarlo, ¿no? Por las cuestiones morales o cuestiones. Sí, hombre, vengo taurino por los dos lados, porque además mi mujer es prima de José Tomás, del maestro José Tomás, o sea que imagínate, en mi casa el toro es parte inherente de las casas. Yo creo que sí. Yo creo que el error no está en tanto claro, esto a lo mejor que decir es polémico, pero estamos en una cultura, últimamente en los últimos años, una cultura de prohibición, de si no te gusta lo que a mí me gusta, lo que a ti te gusta es malo. Yo siempre pongo un ejemplo que a lo mejor es muy, muy naif, muy tonto. Yo soy del Atlético de Madrid, esto me quita seguidores, pero bueno. Pero La yo no le percepción prohíbo puede a, bajar, yo creo. yo no le prohíbo a nadie que vaya a ver al Real Madrid. Es decir, yo voy al Metropolitano, animo a mi equipo y no pasa nada. Si tú quieres ver al Madrid, al Barcelona, al Levante, al Andorra, pues oye, libre eres. Yo no critico que a ti te guste eso. Si no te gustan los toros, pues no vayas. Es igual que
que te pasa muchas veces que se critica la religión católica. Yo ni creo ni dejo de creer, soy agnóstico. Pero a mí no me hace mal la gente que va a Semana Santa a ver los pasos. Si quiere verlo, igual que eso te puedo decir, pues tampoco me hace mal la gente que hace el Ramadán en el Islam o la gente que celebra el Hanukkah en la religión judía. Yo lo respeto, no, mientras que a mí me respetes, no hay ningún problema. Yo creo que ese es el problema y es un gran problema de la sociedad en general, que es la falta de respeto. Mm. O sea, creo que todas las ideologías y todo dentro de un orden, siempre dentro de un orden y de una normalidad, todo tiene cabida. Y que a ti te guste algo no significa que a mí no, que a mí me tenga que gustar, o si a mí no me gusta, que yo sea malo o que tú seas malo. Creo que es bueno enriquecerse de otras culturas y de otros conocimientos. O yo al menos Claro, así también lo es un veo. poco la intención de politizarlo todo al final, ¿no? Porque la Sí, sí, bromática también está claro. politizada. Quiero decir. Al final vivimos en una sociedad que parece que si no eres de izquierdas eres de derechas, si no eres blanco no eres negro, y al final siempre hay muchos grises entre medios y entre medias. Entonces, yo creo que el politizar y el radicalizar a la gente es un grave error de la sociedad y nos está llevando pues a situaciones como la que tenemos ahora. Totalmente. Para alguien que quiera ganar, aunque no sea 85 premios, pero bueno, uno al menos, ¿no? ¿Qué consejo darías para qué tips crees tú que, o al menos lo que a ti te ha ayudado para ganar tantísimos premios? Hombre, yo sobre todo me documento mucho. Sí. Es decir, por ejemplo, si veo un certamen de haikus, me documento. Un haiku, para la gente que no sepa, es un tipo de Sí. poema japonés Mm. que tiene una estructura que es 5-7-5, que tiene que hablarse de la fuerza de la naturaleza. Entonces, 5 sílabas, 7 sílabas y 5 sílabas. Entonces, tienes que documentarte y luego, sobre todo, escribir con el corazón. Soy muy maniático a la hora de escribir. Yo normalmente cuando escribo relato, poesía o novela, eh, aparte de la documentación, cuando termino, lo dejo un tiempo, luego lo vuelvo a leer, lo reviso, lo reescribo, lo dejo otro tiempo enfriar, lo vuelvo a mirar, lo vuelvo a revisar. Normalmente hasta que no estoy convencido al 100% de que está como a mí me gusta, no lo mando. Y luego, una cosa es importante, que el hecho de que no ganes no significa que no seas buen escritor. Eh, el arte, como que es la literatura, como puede ser no me sale ahora la palabra, la pintura, me sale en inglés. La pintura o la escultura son, son, son subjetivas, es decir, lo que a mí me gusta puede que a ti no te guste o al jurado en este caso no le guste, o al revés, pero eso ni te quita ni te resta valor. Yo pues creo que tengo la suerte de que conecto con el espíritu del jurado y con el espíritu del certamen y me salen las cosas, pero ni eso me hace mejor escritor que nadie, ni me hace peor escritor que nadie. Simplemente pues que a lo mejor pues consigo enganchar más al jurado por formalismo o porque me adecuo mejor a las bases. Porque sí es cierto que el consejo que yo, si tuviera que dar un consejo, daría es que no fueran a mínimos. Es decir, los certámenes todos tienen te piden un mínimo y un máximo de calidad, Mm. de palabras o de versos o de lo que sea. Si te piden entre 200 y 500 palabras, no te quedes en 200, intenta hacer 500, porque parece que si haces 200 es como, bueno, he hecho lo justito, lo mínimo para Mm. poder A presentarme. presentarme. Mm. Pero sobre todo que tengan la cabeza fría de que aunque no ganen, no son ni mejores ni peores. Y yo, por ejemplo, una cosa que le digo a mi mujer y que ella siempre me ha dicho es que disfrute de este momento. Tengo la gran suerte que voy enganchando o que voy cogiendo certamen tras certamen, pero esto mañana me puedo tirar un año sin ganar ninguno, o dos, o tres, o no volver a ganar ninguno. Claro. Porque Como todo, claro. España sí que me ha llamado mucho la atención para bien, que yo pensaba que España era un país donde apenas se leía y Mm. se escribía menos todavía. Y en todos los certámenes raro es que no haya más de 200, 300, 400. He llegado a tener certámenes con más de 4.000 propuestas. O sea, al final eso te congratula y quedar primero, segundo, tercero o simplemente quedar entre los 10 primeros de 4.000 personas ya es un éxito. Totalmente.
Por supuesto. Vamos a adentrarnos un poco en la novela que vienes a Ujú, presentarnos hoy, El cazador de estrellas. Esa la ujú, publicaste con editorial Loto Azul y eso bueno, nos es. trasladas a Babilonia, donde un joven, tiene un nombre bastante extraño, Nabusuma, no se conforma con los dogmas, ¿no?, de las élites religiosas barra políticas y bueno, considera que hay muchas leyes, muchos patrones que hay que descubrir y él está dispuesto a hacer lo que sea por descubrirlos, ¿no? Primero de Eso todo, es. ¿cómo se te ocurre esa historia? Pues quise salir un poco de mi zona de confort, que es otra cosa por la que yo me presento a certámenes, salir un poco de la zona de confort. Yo hasta ese momento siempre escribía, como comenté anteriormente, escribía novela histórica, pero histórica del Imperio Romano, que a mí ha sido una época de la historia universal que me ha gustado mucho. Y, y luego, pues simplemente fue un día hablando con un compañero de trabajo con el que les comentaba anteriormente que me presentó a su mujer y me metí un poquito en la rueda, que me dijo, dice, Jolín, dice, ¿por qué no haces algo que te saque un poco de la zona de confort? Y dije, pues mira, digo, tengo esto en la cabeza, digo, me gustaría algo del imperio babilónico. Yo soy por lo que he leído siempre, me llamó mucho la atención que eran muy sabios para la época y eran muy avanzados para la época. Pues mucha gente cree que el ser humano evoluciona ahora y su mejor momento ha sido ahora. Mm, Pero si tú estudias un poquito de historia y lees un poco, te das cuenta que los antiguos eran antiguos, pero no eran tontos, eran grandes observadores, tenían mucho tiempo para reflexionar, que eso creo que es algo que se ha perdido mucho en la sociedad actual, mm, que ahora con las pantallas, con los anuncios, con la propia politización que hablábamos anteriormente, parece que nos dan mascado lo que tenemos que pensar y nos encaminan hacia donde tenemos que pensar, pero si tú te apartas un poquito del ruido y empiezas a escuchar tus propios pensamientos, te empiezas a plantear cosas. Y en esa línea dije, bueno, pues me gustaría algo que rompa un poco con la tradicional lucha y batallas que estaba haciendo anteriormente y me surgió esta idea. Tengo la gran suerte que una vez que me siento en el ordenador a hacerlo, según yo la verdad que planifico muy poco. mm. Tengo más o menos una idea clara y a medida que voy escribiendo, la propia novela me va surgiendo. Entonces, el interés de Babilonia se limita a una cuestión más bien de sabiduría o de esa o admiración por esa sabiduría ancestral o. Sí, y luego también quería dar un poco de lado, vamos, quería dejar un poco, quería marcar un poco el hecho de que ciencia y religión hablan de lo mismo. Es decir, la religión muchas veces no lo concreta, sin embargo, y la ciencia pues sí que lo puede concretar. Entonces, también esa dicotomía que ha habido siempre entre la religión, cualquier tipo de religión, y la ciencia, quería plasmarla en el libro y creo que así ha sido porque creo que está teniendo bastante, vamos, me han llegado bastante buenas críticas de lectores y estoy muy contento por haberlo podido plasmar. Ujú. Claro, aquí hay un conflicto un poco complicado porque, claro, el protagonista, ¿no? Nabu Suma, se tiene que enfrentar a esas élites, ¿no? Y a enfrentarse a personas que son muy poderosas. Quizá él no tiene tanto poder o no tiene tanto recorrido en la vida como para imponer cosas, ¿no? Quiero decir, ¿qué precio va a tener que pagar él para saber más que los demás y para intentar cuestionar los dogmas del sacerdote o de, bueno, de la élite política? Sí, sobre todo también es un poco la eterna lucha que ha habido entre el poderoso y el menos poderoso. También quería dejar reflejado eso, que aunque tú tengas menos poder, tú también tienes derecho a ser escuchado y a que tú, volvíamos a lo de antes, el respeto porque te escuchen, porque tengas tus propias ideas y el cuestionarte que todo lo que venga de arriba, quizá a lo mejor puedes hacer un poco un símil con la situación actual que hay en el mundo, que lo que te Sí, venga de totalmente. arriba impostado no es bueno, no tiene por qué ser bueno, sino que tú tienes que tener sentido crítico y de saber defender tus valores, que muchas veces la gente no sabemos defender, que nos dicen blanco y dicen, no, es negro. Dice, bueno, venga, vale, pues me quedo con el negro. No, hombre, si tú piensas que es blanco, defiende que es blanco. Mm. O sea, argumentate, cárgate de razones y demuestra que estás diciendo que es blanco. No te conformes con que te digan que no y ya está. Claro, pero para él la verdadera amenaza, ¿quién es? ¿El sacerdote, el rey? ¿Qué amenaza va a encontrarse por ese camino? Hombre, no quiero destripar mucho de No, no, la sin novela, hacer spoiler, por supuesto. pero diría que se van a sorprender mucho de lo que ocurre. O sea, no quiero.
porque quise hacer un giro que ha gustado mucho. De Mm. hecho, mi padre me alabó por el giro, pero para él, sin llegar a destripar, para él el mayor enemigo que hay es la incultura. Y luego esa incultura y esa manera de que siempre las cosas se han hecho así porque los de arriba han mandado y dicen que es así, ha sido sus mayores enemigos. Lo voy a dejar ahí porque tampoco quiero Sí. destripar mucho. Hombre, yo ya automáticamente pienso que la incultura es cosa del poder, porque al final, claro, un joven que quiere cuestionarlo todo, cultura no la veo yo ahí con Sí, el de protagonista. hecho, sí, y a lo mejor esto que voy a decir es muy, igual que antes, es poco políticamente correcto, pero si tú lees un poco de historia política, las grandes élites que han llegado a gobierno siempre han dicho que la manera que tú tienes de destruir a pueblos es quitándole los libros. Lo hizo Hitler en la Alemania, que cambió la historia a su antojo. Lo han hecho otros gobiernos comunistas y demás. O sea, tú al final, si quieres que la gente te compre el relato, tienes que destruir el relato. Claro, totalmente. Ujú. De formación profesional, no sé si te ha ayudado a construir la mente de Naboo, o sea, del protagonista. Todo lo que tú has estudiado te ha ayudado a construir su personalidad, su identidad. Sí, para mí Ujú. Abu es el personaje más complejo que he llegado a hacer hasta el momento, aunque bueno, con el que estoy trabajando ahora me está dando un poquito de dolor de cabeza, pero bueno, es un giro totalmente Mm. diferente. Pero sí es cierto que el meterte en su mente, el meterte en la mente de una persona que quiere luchar contra los dogmas establecidos hace más de 2000 años es complejo, porque cuando con las otras dos novelas, que son históricas y ambientadas en el Imperio Romano, eh, por así decirlo, el carácter o el personaje es mucho más simple. Uno era un soldado, que Mm. su objetivo era la venganza, que es más primitivo, es un sentimiento mucho más primitivo. Y el segundo era un corredor de aurigas que quería la gloria, que también es un sentimiento más primitivo. Pero el querer luchar contra los dogmas establecidos, el enfrentarte al poder, el defender tus ideas, pase lo que pase, tienes que tener una mente mucho más fuerte, un carácter mucho más especial. Y sí que me costó un poquito más que llegar a construirlo, para que darle verosimilitud porque a mí me gusta que mis novelas y también mis escritos, los que presento a certámenes y demás, tengan verosimilitud, que el lector se emocione, se pueda llegar a sentir identificado con lo que está leyendo. Me gusta Claro, porque hay meterme una parte, en esa mente del lector. sí, hay una parte científica aquí, ¿no? Astronómica quizá, que ahí te has tenido que empapar, ¿no? Porque tú no Sí, eres sí, astronauta, sí. ni eres ni No, nada no, de esto, no. ¿no? Ni has estudiado No, aeronáutica, no, claro. sí. Lo que te decía anteriormente, para mí una parte, yo normalmente tardo en escribir una novela, si tengo tiempo, te puedo tardar en escribirla completa. Digo lo Mm, que es escribirla, luego está la parte de la revisión y tal, sí, te puedo tardar 2, 3 meses, pero lo que es documentarme y demás, y darle verosimilitud, puede llegar a tardar un año. De hecho, con esta claro. tardé 1 año y medio. Claro. No, y aparte, me llama la atención que tú eres especialista también en gestión de riesgo, entonces entiendo que has analizado bien los riesgos del protagonista, ¿no? Dentro de la historia, porque al final entiendo que él también se va a enfrentar a riesgos a la hora de cuestionar el poder, ¿no? Ujú. Tanto él y su entorno, no solo Claro. él, porque muchas veces no solo eres tú frente al mundo, sino también la gente que te acompaña, que asumen también ese riesgo, bien de manera directa o bien de manera indirecta, o bien de manera consciente o inconsciente, asumen también esos riesgos de enfrentarte a los dogmas establecidos. Sí. Ujú. Bueno, ya para ir terminando, quería hacerte varias preguntas con tu profesión, porque, claro, tú comentabas hace poco que habías sido padre, ¿no? Otra vez muy Ujú. recientemente. Pero viendo la realidad del mercado laboral, ¿no? En España, y viendo un poco tu currículum, ¿tú crees que esta meritocracia, la idea de acumular, ¿no? De tener muchísimos títulos, es sinónimo de brillantez o de éxito en el futuro? ¿Es algo que tú inculcarías a tu hija, bueno, a la más reciente y también a tu primera hija? Pues sí y no. Y es que, claro, por ejemplo, mi mujer es triple ingeniera, tiene 3 ingenierías. Ah, pero yo creo que lo primero es importante, y aquí ha habido un error de concepto que a mí me ha pasado también en mi trabajo. Primero tienen que estudiar, creo que hay que estudiar algo que sea útil en la Sí, vida,
mm, es que a lo mejor, vuelvo a decir, a lo mejor no soy políticamente muy correcto, Sí. pero claro, yo me acuerdo un caso de un compañero en el banco que nunca supe cómo llegó a entrar, que él estudió filología hebrea y nos decía, en España, nos decía, el último año de carrera éramos 4 en clase y yo le decía, pero no voy a decir el nombre tal, le decía, digo, pero es que en España, ¿cuántas personas puede haber que estudien hebreo? Digo, tú has entrado aquí en el banco, pues no sé por qué, porque has hecho un examen, te ha salido medianamente bien, pero tú no entiendes lo que haces en él. Dice, no, no, si yo es verdad que no entiendo lo que hago. Digo, pues, o sea, a lo que quiero decir es que creo que tienen que estudiar algo útil que les ayude a ganarse la vida. No digo que estudien empresariales como estudio yo, o ingeniería como mi mujer, pero algo que les permita ganarse la vida y luego si quieren seguir estudiando porque quieren ampliar. Yo siempre he tenido la espinita de que me encanta la historia y me gustaría estudiar historia y algún día sé que me sacaré la carrera de historia, pero ya más como un hobby, como una segunda carrera. A lo que quiero decir es que la meritocracia está bien, el esfuerzo está bien, pero sobre todo lo que más importante es la honestidad. Una cosa que siempre pido a la gente que trabaja conmigo, o cuando yo estaba abajo y ahora cuando dirijo los equipos, es que sean honestos conmigo. O sea, creo que hay que ser buena persona. Yo no soy una persona dura ni exigente, soy exigente, pero también soy una persona que me sé poner en el lugar del otro, también porque yo he venido desde abajo, que eso también es Mm, muy importante. Yo claro. empecé picando datos en el banco y fui escalando poco a poco. Y sobre todo lo que pido es que sean buena gente y que sean honestos conmigo. Es decir, no me mientas, porque yo me acabo enterando de las cosas y si me mientes me voy a enfadar porque me siento traicionado. Mm, Dicho esto, creo que es importante, y vuelvo a lo de antes, que estudien algo que tenga sentido, que les guste, pero que tenga sentido y que sobre todo sean buena gente. Y yo es lo que a mis hijas, sobre todo a la mayor, que ahora tiene 3 añitos, es lo que le inculco, que ella no es ni más ni menos que nadie, que si tiene cualquier problema, que aquí estamos su padre y su madre para ayudarla y que de momento pues que sea feliz y mi idea es que en un futuro estudie algo que tenga sentido. Otra cosa es que no consiga o que ya no quiera, tampoco puedes obligar a sí, nadie. Mi padre, por ejemplo, lo que te comentaba antes, es una persona que tiene estudios básicos, tuvo su carrera, perdón, su trabajo, nos sacó adelante a la familia y hemos sido mm, tremendamente felices, tanto mi hermano como yo, como mi madre. No nos ha faltado nunca de nada y yo estoy súper orgulloso de él. mm. Claro, pero tú crees que hay cierto hartazgo, ¿no? Porque yo muchas veces veo que, bueno, hace una carrera, hace un máster y luego no encuentras trabajo de lo tuyo o lo que sea. Entonces dices, bueno, para qué he recorrido todo ese camino si no he encontrado luego, ¿no? Entonces, como hay cierto hartazgo de acumular títulos y luego decir, bueno, ¿y esto para qué me ha servido, ¿no? Porque también está esa otra parte. Es que también es cierto que creo que aquí en España se nos ha engañado mucho con los títulos. Y me explico, Mm, yo nací en el 82, yo vengo de una generación donde no todo el mundo iba a la universidad, claro, pero las claro. generaciones de atrás que me siguen a mí, todo el mundo ha ido a la universidad. Es, o casi todo el mundo, por Mm, no generalizar mucho. Entonces también se nos ha dicho siempre que si ibas a la universidad y estudiabas, tenías trabajo y tenías carrera y tenías casa. Y mm, ahora vivimos en una sociedad que es muy competitiva, mm, donde es muy difícil destacar. Y luego también está que hay generaciones que... Es que esto me ha pasado a mí en entrevistas, que es que te llegan y te dicen, oye, mira, pues yo te puedo ofrecer 2 días de teletrabajo y te ofrezco 30.000 al año, que acabas de salir porque acabas de salir de la carrera. No, no, es que yo tengo que ganar 50 y 4 días de teletrabajo. No, mira, es que eso no funciona así, perdona. O sea, yo te ofrezco un trabajo, te ofrezco unas condiciones y luego tú me tienes que demostrar si eres merecedor de mejorar o no mejorar, como nos ha pasado a todos. Es que claro. esto me ha pasado a mí haciendo entrevistas, os podría poner miles de casos. Que Mm. también yo creo que es un poco... A mí me ha venido con entrevistas, me han venido los padres. Hacer la entrevista con el hijo, que decir, no, no, tú te quedas fuera. Si yo lo que quiero ver es a tu hijo, no tengo ningún problema contra ti, pero. O en la universidad, yo he visto casos en la universidad que los padres van con los hijos a reclamar las notas. No, o sea, mi padre no tiene que venir nunca a una revisión de un examen conmigo. Ya soy yo suficiente mayor para. Hemos quedado anclado en el colegio, ¿no? Por el instituto. Claro, o sea, muchas veces también por sobreproteger a los hijos, yo creo que les hacemos débiles. Y los Claro. hijos tienen que enfrentarse, tienen que caerse, se tienen que levantar, tienen que aprender de los errores, tienen que saber cometer errores también.
y oye, mira, me he equivocado, pide perdón. Entonces yo creo que es un compendio de muchas cosas. Entiendo el hartazgo de los jóvenes, pero también hay que analizar de dónde viene qué nos ha llevado a estar tan hartos. Puede ser que sea de toda la sociedad, sea un problema estructural. También estamos en una sociedad, lo que comentaba anteriormente, muy competitiva, donde ahora afortunadamente, el acceso a la educación es mucho más amplio y más universal, que Mm. afortunadamente eso ha mejorado y ojalá fuera todavía mucho más universal y mucha más gente pudiera acceder a ella. Y claro, si tú antes tenías 10 personas que iban a la entrevista y 4 han venido a la universidad y 6 no, ahora vas a una entrevista y de las 10 te vienen las 10 que han ido a la universidad. Claro, Entonces, claro, ¿cómo destacas? Pues a lo mejor la manera de destacar es a igualdad de carrera, pues el que tiene un máster o el que se ha preocupado un poquito más de su formación en vez de tener uno tiene dos, o el que tiene uno y encima habla dos idiomas en vez de uno, claro. porque la sociedad ha cambiado. En mi época, pues, yo me acuerdo de mi clase, que éramos 31, yo estudié en la GB, Mm. yo, si no recuerdo mal, de los 31 solo llegamos a ir a la universidad 6. Entonces, claro, eso te cambia mucho. Yo, por ejemplo, no, vamos, no, en mi casa es muy sencillo. El único que ha ido a la universidad ha sido yo. Mi hermano no Claro. ha ido, tiene su profesión, se gana la vida dignamente, afortunadamente. Ni mejor ni peor, ni yo no No, soy sí, sí. mejor ni peor que él, pero por Mm. ejemplo, yo lo he visto en mi familia, yo tengo 19 primos, yo soy de los que están más o menos en la mitad, de la mitad para arriba, ninguno fue a la universidad, el primero que fui yo, y de mí para abajo han ido la inmensa mayoría. Claro. Entonces, eso también ha cambiado mucho. Afortunadamente, pues lo que comentabas, pues se puede ir a la educación se ha universalizado. Mm. Preguntarte, próximas publicaciones a partir del mes de marzo, aproximadamente. Pues Más o junto con este libro, la semana que viene seguramente salga un poemario que ganó un certamen, que es mi sí. primer poemario serio, Ujú. que se llama Canto a la lunarida, que lo edita Editorial Espaser. Y seguramente, si tengo tiempo, que no lo sé, en marzo quiero sacar algún libro recopilatorio, que eso sí que me lo han pedido varias personas, de todos los certámenes que gané el año pasado. Sí, Quiero sacar un recopilatorio. vale, perfecto. Ujú. Pues José Carlos, dejamos ahí la recomendación. El cazador de estrella entiendo que lo podemos comprar en cualquier librería, ¿no? En Amazon. Sí, en Amazon, bueno, en Amazon y en cualquier librería los tenéis. Y luego también en mis redes sociales los podéis ver, incluso me podéis escribir tengo Instagram, que es Aquí JC tiene Bar página Oficial. web. Tiene Página página web web. también, ahí los podéis ver y ahí estoy en contacto. También me podéis escribir por si yo el otro día estaba en Cádiz en un certamen y hubo un chico que me pidió, oye, ¿cómo lo haces? ¿Cómo puedo publicar esto? Digo, pues mira, escríbeme y en lo que yo te pueda ayudar. Yo lo hago extensible a todo el mundo, quien me quiera escribir por redes sociales y le pueda ayudar o le pueda aconsejar alguna editorial que a mí me ha ido mejor o me ha ido peor. ¿No? Yo estoy encantado de poder ayudar a todo el mundo. Sí, obviamente la trinchera de los libros, que también tenemos ahí nuestras Bueno, también, asesores, también, ¿no? sí, bueno, sobre todo si se apuntan a la trinchera de los libros, van a Sí, encontrar una comunidad. A mí me ha sorprendido, y no quiero hacer la pelota a nadie, pero me ha sorprendido muy para bien la gente, se lo recomendaría. O sea, yo creo que ha sido un salto muy bueno porque estoy conociendo a gente de este mundo muy maravillosa, por lo que te decía, porque cuando tú te metes en este mundo, siempre se ha dicho que España es un país y con esto quiero concluir, que no quiero robar más tiempo a nadie, que era un país que no escribía ni leía y ves iniciativas como la trinchera de los libros y dices, pues fíjate que estoy gratamente sorprendido, que somos un país que escribimos, muchas veces no valoramos lo que tenemos dentro, pero somos un país que escribimos más de lo que pensamos Bueno, y hay tenemos gente de gente muy Hispanoamérica buena. también, ¿eh? Que no barremos solamente para casa, que hay que también gente de Colombia, Sí, sí, Paraguay y sí, tal. sí, pero me ha sorprendido para bien y vamos, encantado. O sea, yo si alguien está empezando en este mundo, se lo recomendaría porque va a encontrar gente maravillosa, además gente que ayuda de verdad. O Sí, sí, sea, lo, totalmente. Es lo importante. lo recomendaría. José Carlos, muchísimas gracias. Dejamos la recomendación del Cazador de Estrellas, una obra donde, bueno, un hombre estará dispuesto a desafiar al cielo con tal de hallar la compleja verdad. Así Ujú. que, José Carlos, de verdad, muchísimas gracias por haber venido a la trinchera de los libros y mucho éxito. Muchas gracias a todos y aquí estamos. Un abrazo. Gracias.